Enseguida en Radio La Voz de María 88.1 FM empieza El Valor de la Vida, bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida y la nueva era. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada que estábamos hablando sobre el Espíritu Santo, y el día de hoy vamos a hablar de no entristecer al Espíritu Santo, y para eso pues tenemos a nuestra invitada de siempre, Anita. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, queridos hermanos. Bendiciones, paz y bien. Buenas tardes, Tis. Gracias por esta invitación nuevamente. Muy contenta de compartir con todos los radioescuchas de La Voz de María. Gracias por estar siempre con nosotros, Anita. Y bueno, te cuento que estuvo muy bonito el programa de la semana pasada y bueno, queremos continuar con este tema del Espíritu Santo, que es muy poco conocido, ¿verdad? Sí, lamentablemente tenemos que nosotros como católicos ir profundizando en todas las enseñanzas de nuestro Señor a través de la palabra de Dios, ¿no? Y nos ayuda a profundizar en su palabra para justamente conocerle más a Él y acercarnos más a Él, amarle más a Él. Perfecto, Anita. Entonces, el tema del día de hoy es no entristecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, tú nos vas a contar con la palabra. Entonces, te invito para que hagas una oración y después, pues, escuchar, pues, qué es lo que tú nos tienes que decir. Perfecto, queridos hermanos, entonces pongámonos en la presencia del Señor. Empecemos más bien con una pequeña invocación al Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Ahora que estamos con el tema del Espíritu Santo, vamos a invocar de todo nuestro corazón al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, dador de vida. Ven, Espíritu de Dios, ven con tu amor. Ven a ser nuestra guía, el amor de nuestros corazones. Ven, enciende tu fuego en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, sánanos. Yo te ruego en el nombre del Señor que esta tarde nos sanes, y a todos los radioescuchas, sánale, Señor, sánanos el corazón, Señor, sánanos de toda la angustia que podamos tener, de toda la desesperanza que podamos tener, de toda ansiedad, de toda depresión que puede traer esta vida, que quiere decirnos que Dios no existe, que Dios no está con nosotros. Pero pedimos al Espíritu Santo que venga a confirmar nuestra fe. Ven, Espíritu Santo, a obrar en cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que el radio escucha, que esté más triste en este momento por el poder del Espíritu Santo, le llegue el gozo del amor de Dios, el gozo de la presencia del Señor y el gozo de saber que somos muy amados de Dios. Bendiciendo el santo nombre de Dios, con esta invocación el Espíritu Santo vamos a permitir que Él entre a obrar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que actúe grandemente a favor nuestro, para que seamos esos santos según Dios. Amén. Amén. Gracias, Anita. Entonces, bueno, este tema muy, muy importante. Cuéntanos, ¿cómo no entristecer al Espíritu Santo? Ya, lo primero que vamos a ver hoy es que hay dos tipos de tristeza. ¿Y por qué cuando hablamos del Espíritu Santo? Lo normal es hablar de los dones, los carismas, los frutos, ¿no es cierto? Como dice la carta de los Gálatas, de ser hombres espirituales o hombres conducidos por la carne. Pero esta vez yo quería que profundicemos un poco más en que la semana pasada estábamos hablando de que el Espíritu Santo bajó en lenguas de fuego, en el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Bajó sobre cada uno de nosotros, y el día que bajó sobre cada uno de nosotros fue el día de nuestro bautismo. Sabemos que el Espíritu Santo tiene uno de los títulos más bellos que la Iglesia le ha dado, que se llama Dulce Huésped del Alma. Nosotros tenemos que tomar conciencia que Él es huésped en nuestro corazón, que Él baja para estar dentro de nosotros.
que el Señor puso un templo, como decíamos la semana pasada, dentro de nuestro corazón y que debemos prender el fuego con ese fuego del Espíritu Santo para dar adoración verdadera en espíritu y en verdad. Entonces, con la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, al tomar conciencia que Él está dentro de nosotros, que Él nos escucha, que Él vive, que Él nos acompaña, que Él es nuestra guía, que Él es nuestro abogado, como nos dice, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Nos dice, por ejemplo, Juan 14:26, que el Padre mandará por la acción del Espíritu, del nuestro Señor Jesús al Espíritu Santo, para que nos recuerde y nos enseñe toda la verdad, para que nos lleve a la verdad plena, para que sea Él nuestro paráclito, para que sea nuestro abogado, nuestro intercesor. Pero este dulce huésped del alma, lamentablemente, amigos, no es invocado lo suficiente, no es conocido lo suficiente, no es amado lo suficiente y tampoco no nos dejamos moldear y guiar por la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestra alma. Entonces, por eso escogí este tema conversando con Beatriz para dar de cómo no entristecer al Espíritu Santo, cómo le entristecemos al Espíritu Santo, y para saber cómo le entristecemos al Espíritu Santo tenemos que ver qué es lo que obra principalmente dentro de nuestro corazón, qué es lo primero que viene a hacer el Espíritu Santo en nuestro corazón. Nosotros vamos a leer ahorita en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, que existe dos tipos de tristezas. Dos tipos de tristezas para hablar de la tristeza que tenemos nosotros los hombres, ¿no? Aquí dice, en efecto, la tristeza, según Dios, produce un irreversible arrepentimiento para la salvación. ¿Qué es la tristeza según Dios? Es la tristeza de ofenderle a un Dios tan bondadoso. ¿Y qué hace esa tristeza según Dios? Nos pone una irreversible arrepentimiento en nuestro corazón. Dice, en cambio, la tristeza según el mundo produce la muerte. ¿Cuál es la tristeza según el mundo? Nosotros muchas veces andamos tristes en nuestra vida, ¿no? Y estamos tristes por las cosas que de pronto no hemos podido conseguir en el aquí y en el ahora. Planes que de pronto se han frustrado, cosas que hemos querido no se han hecho y nos llevan eso a la tristeza. Y la tristeza, esa de según el mundo, nos lleva en cambio no al arrepentimiento, sino más bien a lo contrario, a la rebeldía contra Dios. Nos lleva a pensar dentro de nuestro corazón, Dios no me escucha, Dios no me oye, no, le estoy pidiendo esto y no me da. Entonces ahí el enemigo de nuestra alma entra a poner esa tristeza que es, según el mundo, que va a entristecer a la vez al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, viendo que hay dos tipos de tristezas, vamos en cambio a hablar de cómo nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Primero tenemos que saber que Dios es eterno gozo, Él es felicidad perpetua. En Él no hay tristeza, no puede haber tristeza porque Él es gozo puro, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se referirá San Pablo cuando nos dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, de que no le entristezcamos al Espíritu Santo? Entonces, estábamos hablando que el Espíritu Santo vino como un fuego, ¿no es cierto?, dentro de nuestros corazones, habitar en nuestro corazón, para nosotros ser templos vivos del Espíritu Santo, como nos enseña San Pablo, y nosotros cómo entristecemos a esa presencia del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Vamos a ver cómo entristecemos. Primeramente nos dice aquí la Biblia de Jerusalén en su exégesis que la acción del Espíritu Santo es la que nos lleva a que se cumpla perfectamente la voluntad de Dios dentro de nosotros, para nosotros, que se cumpla todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que se cumpla la misión que nos dio a cada uno de nosotros. Esa es la acción grande que el Espíritu Santo hace dentro de nuestro corazón. Aquí les voy a leer. El don del Espíritu Santo del alma, dice, lleva a la ejecución del plan divino y a la exposición de nuestra alma a la forma trinitaria dentro de nuestro corazón. Nos lleva a pensar entonces y a saber y a saborear y a conocer a la Santísima Trinidad. Es el don de los dones del Espíritu Santo y nosotros sabemos que decíamos un momento que nos llevará a la verdad plena, que nos conduce, que nos guía y como dice también Romanos 8:26, el Espíritu Santo
viene en nuestro auxilio, nos dice, para interceder por nosotros como conviene. Esto es una cosa bellísima. Nos está diciendo también entonces que el Espíritu Santo es intercesor y nosotros muchas veces no recurrimos a su intercesión. Tal vez pedimos la intercesión de María Santísima, de los santos, que como decíamos está muy bien, pero aquí estamos hablando de Dios mismo, que tiene ese papel también de abogado, de intercesor, ¿no? Y nos dice aquí Romanos 8:26, dice aquí que Él escruta los corazones, escruta y conoce la aspiración y que su intercesión en favor de todos nosotros es según Dios, nos dice Romanos 8:27, ¿no? La intercesión del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón es según Dios. Imagínense tener este maravilloso intercesor por cada uno de nosotros, invocar al Espíritu Santo cuando estamos en una necesidad grande o cuando queremos alabar a Dios o cuando queremos nosotros pedirle, suplicarle algo en favor de alguien. Pues no hay nada más importante para nosotros que invocar el Espíritu Santo para que Él venga a hacer esa oración en mi corazón, porque Él va a interceder, como digo, según Dios. Ahora, para comprender todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y atando un poquito, me voy a ir a Isaías en el capítulo 63, versículo 10, donde nosotros ya aquí en el Antiguo Testamento nos habla de haber contristado a Dios. Y aquí da unas razones de por qué Dios se quedó contristado o entristecido. La palabra entristecer, también se puede decir contristar, viene del latín contristare y viene del griego también tritosco. ¿Por qué les cuento estos nombres en hebreo? En hebreo también es leha atzib, porque tienen ya un significado que nos pueden ayudar a comprender este tema de cómo nosotros herimos al Espíritu Santo. Estamos diciendo entonces que estas palabras significan estar afligido, estar también, causar tristeza, entristecerse, causar angustia en alguien, ¿no? También en la palabra en griego ya tiene que ver con herir, estar herido. ¿Qué hacemos entonces al herir al Espíritu Santo? Es traspasar el amor del Espíritu Santo, traspasar la acción del Espíritu Santo, atar al Espíritu Santo y no dejarle obrar libremente dentro de nuestro corazón. Entonces les voy a leer aquí, no, como les decía, Isaías 63:10, dice aquí, hablando del pueblo elegido, dice, ellos se rebelaron y contristaron a su Espíritu Santo. Ya aquí nos habla en el Antiguo Testamento de contristar, de entristecer al Espíritu Santo. Y dice, ¿por qué? Y aquí vemos nosotros algo que nosotros también debemos meditar en nuestra fe. Primeramente, nosotros tenemos que ver aquí lo que dice aquí en Isaías 63:7, que es bellísimo. Dice, las misericordias de Yahvé quiero recordar, las alabanzas de Yahvé por todo lo que ha hecho Yahvé con su gran bondad con el pueblo de Dios. Entonces nosotros primero tenemos que alzar nuestro corazón en alabanza, tenemos que alzar nuestros ojos a reconocer un Dios misericordioso. Nos dice el Salmo 57, que es bellísimo, 57:2, nos dice, invoco al Dios altísimo, al Dios que tanto hace por mí. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos enseña que Dios obra en nosotros grandemente, queridos hermanos. Así en la situación que estés en este momento, si estás en un momento de tristeza, de angustia, reconocer las grandezas que hace el Señor, reconocer los favores que hace por cada uno de nosotros, ¿no? Aquí dice, por esta gran bondad que tiene con nosotros, dice aquí, por la abundancia de sus bondades. Dice, Él fue el Salvador, Él es el Salvador de su pueblo y Él libra de todas sus angustias. Y aquí en los versículos que más me da mi ternura de toda la Biblia, ¿no? Esto es una cosa que me traspasa el corazón, que dice, y no fue un mensajero ni un ángel que Él envió a salvarnos, sino fue Él mismo que bajó para salvarnos, para rescatarnos, dice aquí. Él nos levantó, dice aquí en la palabra bellamente, ¿no? Pero ¿cuál es la tristeza aquí en Isaías que estamos viendo en el capítulo 63? Es que se rebelaron, ¿no? ¿Qué es rebelarse?
entonces contra Dios. Primeramente, reconocer, como digo, las grandezas de Dios, todo lo que Dios hace por mí, todo lo que Dios, nosotros no podemos ni imaginar, todo lo que el Señor, nuestro Padre del cielo, hizo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, toda la bondad de su amor, que él es tan grande que nos envió a su único Hijo para entregarle en la cruz y morir por nosotros. Nos dio la vida, ¿no? Y capaz que hay algún radioyente que está diciendo, ¿por qué me dio la vida? ¿No? Una vida que tengo tal vez triste, una vida tal vez dura que tengo. Pues ya el hecho, querido hermano, de la existencia te da a ti la posibilidad de entrar en la vida eterna, y la vida eterna, querido hermano, hermana, va a ser un canto de alabanza de felicidad eterna. Se va a acabar la muerte, se va a acabar la enfermedad, se va a acabar la pobreza, se va a acabar el hambre, se va a acabar la angustia, se va a acabar ese trabajo que de pronto te tiene agotado, querido hermano. Todo se va a acabar y vas a entrar en una eterna felicidad y un eterno gozo. Dios te tiene preparado eso. El Señor nos dijo, tengo que subir a donde está mi Padre, voy a subir a mi trono para prepararles una casa a ustedes, para prepararnos una morada. Él nos hizo, querido hermano y hermana, nos hizo herederos de su reino. Somos eso, tenemos la dignidad de ser hijos de Dios. Entonces ya con eso nosotros podemos ver que las cosas de este mundo, como nos dice la palabra, son pasajeras. Ese problema que tienes en este momento va a pasar, querido hermano. Parece a veces que hay ciertas angustias que tenemos que duran mucho, pero esas angustias también vienen con un propósito de formarnos, de purificarnos, de probar nuestra fe, de darnos fuerzas, de alentarnos. Entonces es importante nosotros también bendecir al Señor todo el tiempo y elevar nuestro corazón. Cuando uno alza los ojos a Dios, encuentra el auxilio, querido hermano. Va a encontrar el auxilio inmediato, porque nuestro Padre Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de sus ojos y de nosotros, y no quita sus ojos sobre nosotros, no quita. Él es, como dice bellamente los salmos, Él es nuestro guardián, el guardián de su pueblo. Entonces, con esto nosotros podemos ver que qué le entristece entonces a este Dios tan bondadoso, tan grande, tan amoroso, que ya no se contentó con estar, digamos, conduciendo a su pueblo a través de los profetas, sino, como digo, envía a su Hijo, y su Hijo, cuando sube la cruz, enciende esa hoguera, como decíamos, del fuego del amor, y de ahí nos manda la misma presencia de la tercera persona de la Trinidad para que esté con nosotros. Ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que no estamos solos nunca, que no debemos sentir angustia, porque el Señor habita en nosotros. Tenemos que darnos cuenta, así como de pronto tenemos, no sé con quién ustedes vivan, queridos hermanos, no, con quién vivan, con su esposo, vivan con de pronto algún familiar, con algún amigo, con algún vecino, con quien vivan. Así nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta que Dios está vivo y que vive dentro de nosotros. Entonces, de las cosas lo que entristece concretamente, según aquí la palabra de Dios, vamos a ir ya entrando y leyendo en este tema de entristecer al Espíritu Santo. Decíamos en Isaías 63, es porque el pueblo se rebela, ¿no es cierto? ¿Y se rebela contra qué? Vamos a ver cómo ya en el Nuevo Testamento concretamente nos explica la palabra. Vamos a leer Efesios 2:20. Efesios 2:20. Vamos a ver qué hizo Cristo el Señor. Decíamos que el Señor subió a la cruz, ¿no es cierto? Nos salvó, nos redimió. En la resurrección nos dio una nueva vida, hizo un nuevo hombre, ¿no es cierto? El nuevo Adán, María, la nueva Eva, nosotros la nueva creación. Pero no solamente se queda ahí, y aquí viene la parte más importante, o de las más importantes que hizo el Señor. Si ustedes recuerdan, nuestro Señor Jesús, Él nació en un portal de Belén, ¿no es cierto? Él nació en un lugar donde era una habitación para los animales. Él no tenía una habitación donde Él nació, Él no tenía una casa donde Él nació, pero todas estas cosas nos está hablando de lo que Él vino a fundar, de lo que Él vino a construir, lo que Él vino a edificar. Después del Señor Jesús nos decía, ¿no? Las aves del cielo tienen un nido, y el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde asentar cabeza, ¿no?
Y nos decía estas palabras, nos decía esto, sin embargo, que él tuvo su casita como hombre en Nazaret. Luego, ya a los 3 años de su ministerio público, estuvo en diferentes casas. Sabemos que estuvo en Betania con Lázaro, con María y Marta, ¿no? Pero él reclamaba esa casa, reclamaba un lugar donde posarse. Y vamos a ver por qué. Y eso es lo importante del tema de hoy y lo que es bellísimo de lo que estamos viendo, vamos a leer el día de hoy. Voy a leer, si ustedes pueden leer todo el capítulo 2 de Efesios 3 y 4, ahí vamos a comprender clarito todo lo que vamos a ver en este momento. Yo me voy a ir a Efesios 2:20. Aquí dice: entonces, el Señor Jesús envía, como decíamos, el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Ya? ¿Para qué, queridos hermanos? El Señor Jesús, Él a sí mismo se dijo que Él era la piedra angular, ¿no es cierto? Que Él es la roca de nuestra salvación. ¿Qué es la piedra angular? En el tiempo del Señor, en las construcciones eran de piedra, ¿no? Y la piedra angular no era la piedra base como alguna gente piensa, y sobre todo nuestros hermanos separados, ellos creen que la piedra fundamental o angular es la piedra base, la piedra de fundación, lo que se pone para fundición, más bien dicho, no de fundación, sino de fundición, ¿no? Pero él dice, no, yo soy la piedra angular, y la piedra angular tiene una forma esquinera, así, ¿ya? ¿Y para qué servía esa piedra, o piedra cápita, como se le dice también en latín? Era la piedra principal, más importante, la de la fundación, ¿ya? Y la piedra que sostenía y dirigía todo el resto de piedras de una construcción. Y él dice: yo soy la piedra angular, la piedra que desecharon los otros constructores. Y habla de otros constructores. La palabra nos indica que los otros constructores era el antiguo pueblo de Israel, que justamente desecharon a nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, Él mismo se toma a sí mismo como piedra para empezar una edificación nueva, queridos hermanos. Yo espero que alguno de ustedes haya escuchado y conozca esto, porque esto es importante para nuestra fe. Tener nosotros conciencia de que somos una edificación por el poder de Cristo en el Espíritu Santo. ¿Y de qué? Vamos aquí a leer entonces en Efesios. Dice aquí Efesios 2:20, edificados nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, queridos hermanos, dice sobre el cimiento, las piedras de abajo, ¿no es cierto? Lo que se pone abajo para edificar algo, que estamos edificados, dice aquí, sobre los apóstoles, y que estamos edificados sobre los profetas. ¿Qué profetas podemos decir que están en el cimiento, querida Tis? ¿Qué profetas se te ocurre que pueden estar en el cimiento? Aquí dice que estamos sobre los apóstoles, ya conocemos los 12 apóstoles, ¿no es cierto? ¿Y sobre qué profetas serán? Puede ser los profetas del Antiguo Testamento. Sí, perfecto. Los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué otros profetas, qué otro profeta muy importante, por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento? Bueno, Jesucristo. Jesucristo, el profeta de los profetas, pero hubo uno antes que le anunció a él, ¿no? Juan. ¿Cuál es el profeta que le anunció a él? Juan Bautista, ¿no es cierto? Entonces dice que nosotros estamos siendo edificados, queridos hermanos, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿ya? Y que tenemos por cimiento, lo que sostiene nuestra edificación, a los mismos apóstoles. ¿Y cómo les tenemos como edificación a los mismos apóstoles? Primero, por su palabra, por su testimonio, por los que ellos fueron testigos de Cristo, porque ellos transmitieron la misma palabra de nuestro Señor, y por la vida como ellos ofrecieron. Muchos murieron, la mayoría de ellos murieron mártires, ¿no es cierto? Imagínense lo que tenemos en el fundamento. Y estoy hablando, queridos hermanos, esto para que ninguno en este día se sienta desinflado, desanimado, que se sienta con desesperanza, porque estamos siendo edificados por el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Y nosotros tenemos que hacer esto, es tomar conciencia de esto y tener fe. Y tener la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios que viene sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué más dice también, aquí? Anita, Siendo la piedra angular, perdón. Se dice que también estamos edificados sobre la sangre de los mártires. Sobre la sangre de los mártires, ¿no? Aquí tomando la palabra de Dios, vemos entonces, por un lado, los apóstoles, por otro lado, los profetas. ¿Y los profetas cómo? Porque ellos fueron oráculo, ¿no es cierto? Hablaron por
lo que Yahvé ponía en la boca de ellos. Y es lo que ahorita también, ¿qué hacen esas palabras tanto de los apóstoles como los profetas? ¿Qué hace? Dirigirnos, conducirnos, enseñarnos, y lo que más grande pueden hacer es darnos conocimiento de Dios. ¿Quién es el Señor? ¿Cómo quiere ser llamado? ¿Cómo quiere ser invocado? Es el uno y trino, el poderoso, el omnipotente, el misericordioso, el pura bondad, el que es un Dios que es amor, ¿no? Eso nos transmiten y por eso esa es nuestra base, nuestro cimiento, ¿ya? La piedra angular, dice aquí, es Cristo mismo, en quien toda la edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo. Nosotros, cada uno de nosotros que estamos siendo edificados y que está en la cabeza, ¿no es cierto?, piedra cápita de la fundación, que está Cristo mismo. Y aquí les cuento algo bien interesante, hermanos, para que se despierten y no se aburran este día. Vamos a ver entonces cómo en la explanada de la ciudad de Jerusalén, en Israel, ¿no es cierto?, donde estaba el templo de Jerusalén que fue destruido, existe ahora un monumento que se llama el Domo de la Roca. No sé si alguien ha visto una foto de esto, que es una cúpula dorada que brilla muchísimo en la ciudad de Jerusalén. En esa cúpula, primero, no es una mezquita como algunos creen, sino solamente guarda algo que para tanto como judíos como para los musulmanes es sagrado. ¿Y qué guarda ese gran monumento? Y si pueden, vayan a ver en el internet cómo es el Domo de la Roca en Jerusalén. Van a ver que adentro lo que hay es una piedra bien grande. Háganse cuenta que la piedra tiene un tamaño casi de un cuarto grande. Es una piedra. Eso es lo que hay adentro de ahí. Pueden imaginarse, queridos hermanos. Esa piedra se la llama la piedra de la fundación. ¿Y por qué se llama así? Porque es venerada por nuestros queridos hermanos mayores, los judíos, ¿no? Y también venerada por los musulmanes. Ellos creen que en esa piedra fue fundada por Dios el mundo. Por eso se le llama la piedra de la fundación. Ahí fundó Dios el mundo y se le guarda y por eso tiene este gran domo hecho también, en este caso por los musulmanes, pero antes estaba el templo de Jerusalén. En el tiempo del Señor estaba el templo de Jerusalén, ¿no? Pero estaba esa piedra. Y también en esa piedra, dice la tradición para los hermanos judíos, que ahí era la piedra donde se iba a sacrificar a Isaac. En esa piedra también, también espiritualmente hablando, es donde confluyen las aguas que vienen del cielo para regar el mundo entero. ¿Qué significa eso? De donde sale, de esa piedra, sale como una fuente a regar con la luz de Dios y la palabra de Dios el mundo entero, ¿ya? Para ellos es importantísimo esta piedra, pero ¿por qué para nosotros ya no es importante esta piedra? ¿Por qué ya no es importante? Porque ahora la piedra para nosotros de fundación, donde se funda el nuevo mundo, la nueva creación, es Cristo mismo, ¿ya? Y es importantísimo que nos demos cuenta de esto, queridos hermanos. Entonces estamos diciendo aquí que esto está bien trabada en esta piedra cápita, que es la piedra de la fundación, de la nueva fundación, del nuevo templo, del nuevo pueblo de Dios, ¿ya? ¿Qué está edificando el Señor? Aquí dice la palabra, el templo santo en el Señor. Y aquí lo que viene importante para ti, para mí, todo lo que estamos hablando. Dice, en quien también vosotros, tú y yo, con ellos estamos siendo edificados. ¿Con quiénes de ellos? Decíamos los apóstoles, los profetas y Cristo mismo. Nosotros también estamos siendo edificados para hacer, ¿qué cosa? Dice aquí que esto es bellísimo, hermanos. Y ahí por eso les hablaba de nuestro Señor Jesús quejándose de que no tiene una casa donde reposar cabeza. Ya aquí dice la palabra, para ser morada del Dios Altísimo. Dice aquí, en el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué edificó Cristo el Señor? Edificó un templo, un santuario espiritual para que sea morada de Dios mismo en el Espíritu Santo. Y este templo está acá dentro y nosotros somos esa parte de esa piedra que es importante para cada uno de nosotros, esa
ser esa piedrita. Capaz que somos una piedrita chiquita dentro de esta edificación espiritual, pero tenemos que tener conciencia en el espíritu. Si somos parte de este templo, ponte a pensar, hermano, que si yo imagino que soy, supongamos, una iglesia, ¿ya? Y soy una piedrita chiquita por ahí, pues también está la piedra de los apóstoles en ese mismo templo. Y en ese mismo templo está tu santo favorito, está María Santísima, ¿no? Están todos los santos de todas las épocas. Aquí tengo aquí algunos santos. Y cuando nosotros estamos siendo parte de este templo, estamos nosotros en comunión con todos los santos y entre nosotros. ¿Pueden creer eso? ¿Para qué? Para hacer esa morada de Dios, para que Dios habite, para que Dios viva, para que Dios esté dentro de nosotros. Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta, como decía, de esto. Y también nos dice Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, nos dice: acercándonos a Él, a quien, a Cristo, piedra viva, que les decía, y aquí le pone un adjetivo al Señor, piedra viva, ya, que dice elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad, dice aquí Pedro, que entren en la construcción de este edificio espiritual. Hay que entrar, hermanos, en esta construcción de este edificio espiritual. Dice aquí, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios, para que sean agradables a Dios en el Espíritu Santo. Entonces nosotros con esto, que vamos a entender dos cosas, queridos hermanos. En este templo espiritual, en este edificio, como dice San Pedro, espiritual, que está edificando el Señor en el Espíritu Santo, ya nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros oramos o ofrecemos un sacrificio al Señor, lo hacemos en el Espíritu Santo, por Cristo, siempre tengo que acordarlo así, por Cristo al Padre. El Espíritu Santo lleva su ofrenda delante del Padre. El Espíritu Santo es el que embellece nuestras obras para que sean agradables a Él. Pero aquí es importante darnos cuenta de una cosa. Aquí nos dice Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, poniendo en empeño tú y yo en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Aquí nos viene a decir San Pablo que aquí tenemos nosotros un solo cuerpo, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, ¿ya? Somos una piedra capital, una piedra y principal, ¿no es cierto?, de la fundación, y nosotros parte de esta edificación del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros, pero estamos hablando espiritualmente, en el espíritu, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que importa? Saber que somos uno. ¿Ya? Saber que el Espíritu Santo obra de infinidad de formas y con muchísimos carismas a través de cada una de estas piedras que están siendo construcción. Y nosotros, ¿qué tenemos que ser frente a esa construcción del Espíritu Santo a través de muchos carismas, de muchas espiritualidades que puede tener la iglesia, muchos movimientos que puede tener la iglesia? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Que tener una sola cabeza, una sola fe, un bautismo, una esperanza, un Señor, una sola unidad, una unidad. Por eso esa oración hermosísima del Evangelio de San Juan, capítulo 17, donde el Señor Jesús le pide al Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno, Padre, ¿no es cierto? Esa es la petición de Cristo que hace antes de subir a la cruz, que sean uno. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Que seamos uno en esa maravilla y diversidad, como digo, de carismas y dones. ¿Cómo debemos nosotros entonces vivir frente a ese pedido de Dios de ser uno con muchos carismas, diversidad de dones, diversidad de gracias que el Señor da a su iglesia, ¿no? Nos dice el mismo San Pablo, a unos les hace maestros, a los otros les hace apóstoles, a uno les da carisma de curación, al otro don de milagros, y así a cada uno de nosotros. ¿Qué opinas tú, Tis? ¿Cómo debemos estar frente
a este pedido de Cristo de ser uno, ¿no? Como el Padre y Él son uno, en esa obra del Espíritu Santo de mantener esta unidad con el vínculo de la paz, como dice aquí Efesios. Bueno, Anita, con las mismas palabras, la verdad es que el vínculo se da en la oración y en el credo, ¿verdad? En la forma para poder ser uno hay que tener el mismo credo, la humildad, la sencillez de seguir y aceptar que Jesús es esta piedra angular, ¿no? Y que dejó al Espíritu Santo para preparar esta morada para Dios. O sea, qué increíble que Exacto. nosotros vamos a ser purificados por el Espíritu Santo y y lo que toca explicar también nos da este sentido de unidad, ¿no? Porque no es que me purifica a mí, no te purifica a ti, no, todos vamos a ser purificados para que Dios pueda habitar en todos, porque Él no va a habitar en Exacto. algunos, ¿no? Y tener la misma palabra, si el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, ¿no es cierto? Bajó en Pentecostés, dice aquí, como fuego, ¿no? Como lenguas como de fuego. ¿Qué bajó ahí? Literalmente un lenguaje nuevo, ¿no? El lenguaje de la unidad, el lenguaje del amor, el lenguaje que va a romper el lenguaje que había antes, que venía de Babel. Babel, queridos hermanos, significa embrollo, ¿no? Embrollo significa confusión. Cuando hay ese lenguaje de confusión, que es el que reina en el mundo, el lenguaje del antagonismo, el lenguaje de la división, el lenguaje de mi movimiento es mejor que el tuyo, mi parroquia es mejor que la tuya, lo que yo recibí es mejor que lo tuyo, ¿no? Estamos todavía con ese lenguaje antiguo de Babel, ¿no? Y no entramos en esa unidad. Por eso a veces nos es difícil amar a gente, ¿no?, que de pronto no piensa como yo, ¿no? ¿Perdón, Tis? Ese espíritu de división que a veces se ve tanto en la iglesia hoy, sí, lo podemos ver, ¿no? exacto. ¿Y cómo romper ese espíritu de desunión, ese espíritu? O sea, la forma es, digo yo, es la oración en conjunto. ¿Tú qué dices, Anita? Decíamos que el Espíritu Santo es un solo Dios que viene a animar toda esta construcción, todo este templo espiritual, ¿no es cierto?, de todos los tiempos, de todas las edades, de la iglesia terrestre, purgante y triunfante, ¿no es cierto?, toda la iglesia, ahí está la comunión de todos nosotros, la comunión de los santos, la presencia de María, la presencia de los santos. ¿Qué es lo que quiere con este lenguaje de la unidad? Poner en nuestro corazón esa unidad, ese amor divino, ¿no? Un amor, un lenguaje de perdón, un lenguaje de escuchar a otra persona, un lenguaje, nunca, ¿no es cierto? Ustedes creen que el Espíritu Santo vendría a mi boca para maldecir a alguien, ¿no es cierto? Que no, ¿no? El mismo apóstol Santiago nos dice que por nuestra boca no puede salir bendición y maldición. No puedo yo entrar a la iglesia, alabar, bendecir y después salir a maldecir a alguien, ¿no es cierto? Nos dice Santiago, el apóstol Santiago, que de un solo caño no puede salir agua salada y dulce, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia, como digo, de que el Espíritu Santo lo que vino a hacer, lo que el Señor hizo durante toda su vida para enviar el don del Espíritu Santo, para ponernos dentro de nosotros el fuego del Espíritu Santo que leíamos la semana pasada, para darnos un nuevo lenguaje que contrarresta completamente al del embrollo, al de la confusión, al del antagonismo. Ustedes verán muchas veces que ni el esposo se entiende con la esposa, ¿no? Ni el hijo, y dice, no te entiendo. Y están diciendo, otro que oye por afuera dirá, están diciendo lo mismo, ¿no? Pero no se entienden. Ahí falta justamente la presencia más activa y más consciente del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. La pregunta, tú decías, ¿cómo llegamos a ese lenguaje de la unidad? Vamos a ver primero qué es entonces, qué es lo que más le entristece al Espíritu Santo, es irnos en contra de esta unidad, que Él está haciendo todo el tiempo, a través de la jerarquía y, como les digo, a través de muchísimos carismas. Tenemos por un lado, por decir,
por poner un ejemplo, lo puse ahí por otro lado la renovación carismática, solo por poner un ejemplo, ¿no? Y que parecieran que son muy distintos, pero tenemos que tener conciencia que está actuando el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, y que está llevando la misma verdad, no hay dos verdades, y que está llevando la misma doctrina, y sin embargo tienen diferente forma de manifestar la fe, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Les decía, puede haber este antagonismo hasta dentro del hogar, como digo, ¿no? ¿Cómo nosotros cambiar esta cosa que de pronto estamos, como digo, alabando al Señor, salimos y enseguida nos sale alguna ira contra alguien o crítica contra alguien o sale ahí cualquier cosa que sale dentro de nuestro corazón? Estamos viendo que hay cuánto necesitamos darnos cuenta que somos ese templo, que somos este templo construido para darle un hogar, una casa a Dios mismo. Imagínense, Dios mismo nos dijo, como decía hace un momento, voy a subir para darles una morada, les voy a construir una casa, ¿no? La casa de mi padre tiene muchas habitaciones, nos dirá el Señor, ¿no? Pero Él mismo también busca humildemente, querido hermano, más humilde, Dios más humilde, busca en nuestros pobres corazones un hogar, una morada, ¿ya? Una cosa. ¿Qué dice aquí Efesios 1:13? Nos dice que fuimos nosotros sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, y aquí dice más adelante que el Espíritu Santo es garantía, se nos dio en garantía de que nosotros seremos herederos del reino, que nosotros viviremos eternamente con el Señor, nos dará una vida eterna, pero se pone como garantía. ¿Sí saben lo que es una garantía, no es cierto? ¿No? Se puso de garante. ¿Saben lo que es eso? Ponerse de garante con yo, por ejemplo, para no acusar a nadie, yo, Ana, ¿no? Yo como soy con mis pecados, y tengo de garante nada más y nada menos que al Espíritu Santo. ¿Pueden creer eso? ¿No? Entonces, Él vino a hacer sello dentro de nuestros corazones para encender ese fuego del Espíritu Santo, para ponernos un lenguaje nuevo que procede de un amor divino que debe estar en nuestro corazón, y que ese fuego debe ir extinguiendo, como decíamos la semana pasada, consumiendo todo lo que no es agradable a Dios, para hacer una habitación perfecta para el Señor, ¿sí? ¿Obra de quién es esto? No es ni tuya ni mío, querido hermano. Si fuera tuyo y mío, estamos fregados, ¿no es cierto? No, nosotros aquí de pronto somos un poco... no le damos de pronto todo lo que tenemos que dar al Señor, y a veces somos un poquito, digamos, nosotros medimos las cosas, ¿no? Que no le entregamos completamente al Señor, sino ponemos un límite a las cosas de Dios, ¿no? Y nosotros no nos entregamos completamente al Señor y a su obra, y que Él nos moldee, nos guíe, nos conduzca, ¿no? Pero si nosotros nos dejáramos, queridos hermanos, que Él haga la obra que vino a hacer, que Él viene a obrar sobre todo, digo, esta unidad de este único templo, de este único santuario, con un único Señor, con una única fe, un solo bautismo, un solo obrar, con millones de carismas, como decía, manifestaciones, etcétera. Pero nosotros, en nuestro corazón, siempre está ese juicio de pronto que tenemos hasta con obispos, con el mismo papa, con sacerdotes, con la vecina, con el que se nos cruza. Ahí nosotros podemos ver una señal de que estamos entristeciendo. Decíamos que entristecer es herir. Estamos hiriendo el amor y la unidad que el Espíritu Santo quiere obrar en cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? ¿Ya? Si yo digo, supongamos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama muchísimo a los hijos de Dios, ¿no es cierto? Y dentro de los hijos de Dios ama muchísimo, muchísimo a sus hijos predilectos, los sacerdotes. Y si yo hablo mal de un sacerdote, ¿a quién estoy hiriendo yo ahí? El sacerdote capaz que ni se entera, ¿no? Pero el Espíritu Santo que habita en mi corazón, que es el dulce huésped del alma, se va a enterar y se va a entristecer muchísimo, porque estamos yéndonos en contra de esa unidad, de ese amor. Y aquí nos dice la palabra de Dios, les voy a leer aquí en Efesios 4:30 directamente, ya el versículo, ¿no? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón, de nuestra boca? Recordemos
que lo que sale de la boca, nos dijo el Señor Jesús, es lo que está en nuestro corazón, ¿no es cierto? De lo que brota del corazón sale por nuestra boca. Decíamos que no puede salir bendición y maldición, ni agua salada ni dulce. Entonces nosotros vamos a ver aquí cuál es el origen que hace que nosotros estemos siempre, en vez de unidad, en división constante con los demás. En vez de amor, ¿en qué? En pelea, en decir, no me parece esto, si me parece, siempre estamos como peleando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero aquí la palabra nos pone algo concretísimo, queridos hermanos, que es lo que es el origen que hace que nosotros seamos así y que nosotros entristezcamos al Espíritu Santo. Voy a leerles, ¿no? ¿Qué dice aquí? No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuiste sellados para el día de la redención. Y aquí habla lo que sale de nuestra boca, ¿ya? Empieza diciendo toda amargura, ¿ya? Cualquiera dijera que lo que entristece al Espíritu Santo es la soberbia, supongamos, ¿no? La vanidad, el orgullo. Aquí nos dice la palabra la amargura y vamos a explicar por qué, ¿ya? La amargura, si no se va al diccionario, y yo cogí un diccionario bíblico, de teología bíblica, la amargura, y por eso la palabra usa mucho el término de la amargura, porque es un estado constante de tristeza. Recuerden que al principio decíamos que había la mala y la buena, de la mala, ¿ya? Ese estado constante de tristeza en ti y en mí, resultado de qué dice el diccionario, resultado de alguna injusticia que sufrimos en la vida, de alguna decepción que sufrimos en la vida, de algo que nos contradijo el amor, por ejemplo, o la buena voluntad que tuvimos con algo, ¿ya? Y eso causa en nuestro corazón inmediatamente una constante tristeza que hace que nosotros seamos un grifo de ¿qué? De queja, de ira, de cólera, que es resultado todo de la amargura, querido hermano. Y por eso la palabra de Dios nos habla como la amargura, como esta raíz de ajenjo. Ajenjo es esta planta que es extremadamente amarga, ¿ya? Y habla del día de la amargura. Y el Apocalipsis habla de que caerá una estrella llamada ajenjo. Pero imagínense espiritualmente lo que significa, ¿no es cierto? Ahí significa esa amargura que ha caído en todos los corazones. Y la amargura, que es una tristeza constante, te lleva a ese rebelarte contra el Señor, a creer que no te quiere, que no te ama, y esto te termina llevando a la soberbia y a todos los vicios, todos los vicios y todo lo que termina matando de la fe. Imagínense lo que es eso. ¿Qué entristece concretamente entonces al Espíritu Santo? Es dejar crecer esa raíz, como llama, les voy a leer Hebreos capítulo 12 y se van a sorprender, queridos hermanos, con esto. Versículo 14, que dice aquí, procurar la paz. No aquí procurar la paz solamente con los que queremos, ¿no? Aquí dice la palabra de Dios, procurar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Dice, velad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga, retoñe. Aquí Hebreos nos está hablando de una raíz amarga. ¿Por qué dice raíz amarga? Porque esta amargura, esta tristeza constante en mi vida, por causas que pasaron tal vez en el pasado o tal vez ahora en el presente, hacen una raíz tan profunda dentro de mi corazón y de mi alma que va a siempre herir el Espíritu Santo en el amor y en la unidad. Esa amargura es lo que va a salir por mi boca. Mientras más queda, más entra esa raíz. Aquí dice esta raíz, dice aquí que esta raíz amarga, dice aquí, que turba a los hijos de Dios y que no solamente que nos turba la raíz amarga, la amargura, nos vive turbados, nos hace nerviosos constantemente, nos hace temerosos del futuro, nos hace estar en un estado, ¿no? Que no está
siempre con la gracia de Dios, sino que siempre estamos como hasta desconfiando del mismo Dios bondadoso. Esa raíz amarga, ¿ya? ¿De qué se lleva el enemigo para ponernos en la cabeza, por ejemplo, eso que Dios no te escucha, Dios no te ama? De esa raíz amarga que tenemos, que viene de esto que estoy explicando. Y dice aquí, encima más, que por un lado la raíz amarga nos turba y por otro lado infecta toda la comunidad. Encima más, mi amargura va a llegar a toda la comunidad y va a infectar la comunidad. Y aquí nos dice la palabra de Dios que eso es lo que más lleva a entristecer al Espíritu Santo, porque es lo que se va contrario, justamente en contra de esta edificación espiritual, de esta morada que es mi corazón, que soy yo mismo, ¿no? ¿Qué te parece, Tis? Muy interesante lo que dices y muy real, Anita, también. Tratar Muy real. Sí, tratar de no entristecer al Espíritu Santo y ser más comprensivos con nuestro prójimo, con nosotros mismos también, y también, bueno, estamos hablando del Espíritu Santo, pero también ver cómo al demonio le conviene también crear heridas, porque tú hablaste en un momento de lo que el demonio nos quiere hacer creer, ¿no? Y estas heridas que son muchas veces creadas por el demonio mismo y nos quieren hacer a veces creer de que mi papá no me quiso o alguna situación X. Exacto. Y se crea esta amargura y que de verdad es por qué. Y ya es una raíz, ¿no? Exacto, no solo para herirnos a nosotros, sino para herir a toda la iglesia. Y ahí eso es lo que entristece al Espíritu Santo, porque ahí dejamos de amarnos. Ahí viene todo eso de mi movimiento es mejor. Digo cualquier cosa, ejemplo, ¿no? Mi movimiento es mejor que el tuyo, mi revelación es más grande que la tuya, lo mío es lo único bajo el sol por poco, ¿no es cierto? Y no tenemos ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de que todos somos hijos de Dios, ese sentimiento de que tenemos que amar como Cristo amó, como Cristo nos pidió que amara y como pidió que amáramos. Él dijo, no hay más grande amor que el que da la vida por sus amigos, ¿no es cierto? Por los demás. Ahí estamos dejando de cumplir el mandamiento que nos dio Cristo el Señor. El Señor nos dijo, vengo a darles un mandamiento nuevo, ¿no es cierto? Claro, Anita, perdón que te interrumpa, pero me pediste que te avisara, estamos más o menos a unos 7 minutos de terminar el programa, 7, 8 minutos. Ya. Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué es importante aquí, queridos hermanos? Que reconozcamos que tal vez por causas, como decía hace un momento, de injusticias que sufrimos en el pasado, alguna tristeza que tuvimos en el pasado, en vez de que haya nacido el perdón en nuestro corazón, nosotros dejamos de pronto el resentimiento, la envidia, el odio, y eso cuando nos damos cuenta que cuando hablamos de una persona que nos hirió, de nuestra boca sale, ¿qué sale? Iras, ¿no es cierto? Y decimos muchas veces, ya le perdoné, pero cuando hablas de esta persona te sale todo tipo de iras, de contra, toda esta cosa que es contra algo, contra alguien, es lo que entristece al Espíritu Santo. Toda división, contra uno mismo, sea también. de cualquier tipo. ¿Perdón? Contra uno mismo, el dolor que puede sentir uno contra uno mismo. ¿Y por qué yo me pasó esto y a mí, y de repente no le ves nada malo al otro, pero uno se está viendo que no es tan feliz como el otro, que le pasó cuando era pequeño, que si yo hubiera estudiado tal carrera como estudió mi amiga, me estoy inventando por si acaso, ¿no? Y también viene el verse a uno mismo y no ver a Jesús, no ver a la iglesia, no ver al otro, o sea, y mis heridas y lo que yo, y nos llenamos de eso también. Sí, nos llenamos de yo, como dice Tis. Nos llenamos, es totalmente cierto, y eso también entristece al Espíritu Santo, ¿no? Porque se transforma un egoísmo en solo ver yo, mi tristeza, mi pena, mi lo que sea, se transforma en un egoísmo que hace que, por ejemplo, mi caridad se enfríe tremendamente contra los demás. Y ahí nuevamente estoy atentando contra esa unidad. Nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros, amarnos unos a los otros, ¿no es cierto? Si es que el Señor Jesús nos enseñó
que uno debe amar, por ejemplo, como él amó y ayudó a la adúltera que del Evangelio, que le dijo, vete, ¿no es cierto? Pero no peques más, pero le amó, se acercó. Cuando en ese tiempo acercarse a un pecador era digno, peor de un rabí como él, de un maestro como él, de un profeta como él, ¿ya? Era digno de quedar como impuro, ¿no? Si tú le tocabas. Y él nos enseña cómo debemos acercarnos hasta la persona que tal vez en nuestros ojos no está muy cercano, que digamos, al Señor, ¿no? Pero que el Señor nos ama a todos, a todos. Él nos ama, Él ama al pecador, más no el pecado como conocemos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es contrario a ese amor, contrario a la unidad, todo lo que es división en nuestra boca, nosotros estamos tan llenos de divisiones, queridos hermanos, que cualquier conversación, fíjense ustedes, ya sea el tema político, social, va a haber siempre división, siempre el idioma de Babel, el idioma del embrollo y no el idioma del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo. Cristo Jesús murió en la cruz para que baje el Espíritu Santo sobre ti, sobre mí, para hacer morada, para hacer ese templo. Y en ese templo lo que se le debe dar al Señor es esa adoración que solamente Él debe recibir, no que Él debe recibir solo esa alabanza a Él. Pero nosotros, ¿qué vamos a estar dando adoración y alabanza si estamos nosotros solamente viendo cuán mal está el mundo, cuán mal es la gente, cuán dividida está la iglesia, qué terrible cómo están las cosas, y solamente tenemos de pronto ese lenguaje en el corazón? Y eso es lo que nos encontramos con la mayoría de gente, que si ustedes conversan con cualquier persona es una cosa que uno dice, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿Dónde está el amor del Espíritu Santo que viene a habitar, que es el broche de la perfección en cada uno de nosotros? Que el Espíritu Santo nos explica aquí Efesios, viene a revestirnos de Cristo mismo, nos viene a poner una vestidura de gracia, el Espíritu Santo, una vestidura. No puedes perdonar, pues el Espíritu Santo pídele que te ayude a perdonar, ¿no? No puedes orar, pídele al Espíritu Santo que te enseñe cómo orar y que te abra el tiempo para orar, para que tu corazón sea siempre, cada latido, una oración de agradecimiento, de alabanza, también de pedir, porque también la palabra nos dice que podemos pedir en el nombre de Cristo lo que querramos, ¿no es cierto? Si es para mayor gloria de Dios y para nuestro bien. Entonces, es importante que veamos que somos unos, queridos hermanos, ¿ya? Esa persona que de pronto estás odiando por allá es una persona amada de Dios. Una persona que tal vez pueda estar equivocada, tal vez pueda estar en pecado, tal vez te dio una bofetada en una mejilla, pero ¿qué nos dice el Señor, por ejemplo, en la palabra, ¿no? Que pongamos la otra mejilla, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué nos dice el Señor? Que todo mal debemos vencer, dice Romanos 12, vencer con el bien, ¿no? Con el bien. Entonces tenemos que aprender para andar con este lenguaje de la unidad, con este único amor que tiene Dios por todas sus criaturas, por todos sus hijos, por toda la iglesia, sea del carisma que sea, querido hermano, sea del padrecito que habla lento o del padrecito que habla ungido, ¿no? Sea ese predicador que tiene toda la fuerza o ese predicador que tal vez habla despacito. En todo tenemos que ver a Dios, ese único Espíritu, ese único Señor, ese único amor, ese único evangelio, ese único profeta que vino a hablarnos, ese único verbo encarnado, esa única María, ese único santo, es un uno. Esa es y tres. Esa unidad que viene a ponernos es la que nos habla de la presencia de Dios trino en nuestro corazón, ¿no? Es nuestro corazón, es ese amor que vino a habitar dentro de cada uno de nosotros. Por eso, Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice que no extingamos al Espíritu, que no apaguemos el Espíritu Santo. Nos tenemos que al revés, queridos hermanos, darnos cuenta que somos esa piedrita. Ya alguno pensará, yo no soy ni siquiera una arenita. No importa. Mientras la mano de Dios, y eso nos dice San Agustín, padre de la iglesia, lo importante es que la mano de Dios es la que puso esa piedrita en el lugar que te puso. Eso es lo que importa, querido hermano. ¿Ya? Bueno, y contemplar un solo edificio espiritual, ¿no? Sí. Perfecto. Anita, muchísimas gracias.
estamos ya, pues hemos terminado el programa el día de hoy. ¿Qué te parece si nos volvemos a ver en nuestro próximo programa? Gracias, Tis, gracias, queridos hermanos. Que el Espíritu Santo baje con todo su amor en cada uno de sus corazones y les llene de su gozo, de su paz y les dé ese vínculo de la paz. Gracias, Anita, y queridos amigos de La Voz de María. Gracias. Hemos tenido que cortar el programa así de una porque no tenemos tiempo. Ha sido una pena, está interesantísimo, Anita. Muchas gracias, pero nos vamos a ver la próxima semana. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo y ya saben, unidos en el credo, sí, pero también en el Espíritu, ¿verdad, Anita? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, Gracias, queridos hermanos, amigos, bendiciones. en la Gracias, voluntad de Tis. Dios. Hasta luego. Amén. Hemos escuchado el programa El Valor de la Vida bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Sigue en sintonía de Radio La Voz de María.